Buenos días, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recordemos que el curso es literatura y el día de hoy vamos a conocer un poco de historia, un poco de literatura y también vamos a identificar algunas letras. Recuerden lo que les decía sobre el curso de ortografía, como yo reconozco mejor mi ortografía leyendo. ¿Sí? Buenos días. Torres, Cielo, Lucero, Sandoval, Akemi, Thais, Anderson, buenos días. Iniciamos. Tienen sus fichas a la mano para poder iniciar. Tengan a la mano su ficha y un resaltador. Sí, me confirman si tienen sus fichas para poder iniciar de una vez. Sí, Miss. Ya, perfecto. Sí. Claro, ¿no? Ya conocen la dinámica. Si no les funciona el audio, si están mal de la garganta, la tos, que veo que les ha afectado mucho, lo escriben por el chat del Zoom, ¿sí? Comencemos de una vez con el tema de literatura, ¿sí? El tema del día de hoy es sobre la conquista, en este caso literatura de la conquista. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los cronistas. La literatura de la conquista. La literatura, esta, esta parte más que todo, se va a iniciar desde aproximadamente con la llegada de los españoles, que fue el 15 de noviembre, si mal no recuerdo, en 1532, ¿no? Con la captura de Atahualpa. Desde ahí comienza la literatura del cronista, ¿sí? Por eso se le dice literatura de la conquista, ¿no? Aquí podemos apreciar que esta literatura de la conquista en el Perú no es más que el producto del mestizaje, ¿no? Pregunto yo, mestizaje, la palabra mestizaje. ¿Quién me dice el significado de la palabra mestizaje? Vamos, busquen o respondan si es que tienen algún conocimiento sobre mestizaje. ¿Qué es o qué significa ser mestizo? Ah, cruce de raza, Miss, por así decirlo. Claro, muy bien, Doris. ¿No? Una mezcla de razas, ¿no? Que se produce en este caso con la llegada de los españoles, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de razas, si juntamos a un peruano con un español, bueno, en ese caso se le decía su raza a un indio con un español, pues ya había un cruce de razas, ¿no? ¿Cómo diferenciaban ellos las razas fácil? A los españoles, por ejemplo. Los españoles, como ustedes saben, son de España. Al venir a Perú, y si es que un hijo de dos españoles nacía en Perú, automáticamente se le llamaba criollo, ¿ya? Y al ser criollo, también era discriminado por los españoles, porque no nació en España, nació en Perú. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí teníamos diversas razas, por así decir, ¿no? Los mestizos, los criollos y los indios. ¿Está bien? Tenemos ahí mestizos, porque era una combinación de mezcla de razas entre españoles e indios. Criollos eran hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Y los indios, obviamente ya, los indios eran netamente de aquí, de Perú. ¿Está bien? A eso se refiere cuando mencionamos la palabra mestizo en la literatura de la conquista. ¿Está bien? Ahora pasemos, nos dice, el castellano y la cultura hispánica tuvieron que adaptarse a una cultura indígena en la que el idioma, en este caso es el runasimi, no iba a dejarse vencer por el extranjero. ¿Ven? Aquí, ¿qué quiere decir?
el idioma Arunacimi. Se está hablando, haciendo referencia en este caso al idioma quechua. El idioma quechua, según la literatura en ese entonces, no tenía por qué dejarse o no tenía por qué adaptarse, en este caso, a la existencia del nuevo idioma, que era el español, ¿verdad? Pero se podría decir que desde un primer momento, obviamente, como toda persona queriendo defender a su hogar, se resistía, pero con el pasar del tiempo iba cambiando, pues, ¿no? Porque ustedes saben que la llegada de los españoles no fue una conquista, ¿no? ¿Alguien que me dicen que lo puede describir? ¿O ustedes creen que los españoles vinieron y nos conquistaron? ¿Qué me dicen ustedes? Fue más una conquista interna, básicamente, por unas, mayormente por historias. Claro, ¿no? Pero si yo les hago la pregunta, ¿qué significa realmente conquista? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero conquistar a alguien, le regalo, no sé, pues, ¿no? Peluches, le regalo flores, le mando cartitas, le dedico canciones, ¿no? La palabra conquista se refiere a ello, a todas las acciones buenas que yo hago para que la otra persona se pueda cambiar de decisión o pueda persuadir a esa persona, ¿no? Eso es realmente conquista. Pregunto yo, los españoles vinieron y nos regalaron flores, nos enseñaron su idioma o nos quisieron adaptarse a nuestras costumbres. ¿Eso hicieron los españoles? No, fue como que nos obligaron. Claro, ¿no? Los españoles vinieron acá a Perú no como una conquista, ¿no? Durante mucho tiempo nosotros, y en este caso también la literatura, por cómo suena, ha ido confundiendo mucho entre lo que es conquista y lo que es realmente una invasión, ¿no? Porque si hacemos una comparación, por ejemplo, de conquista, bueno, podemos decir la única conquista que sufrió aquí América del Sur es, claro, muy bien, ¿no? Es la que tuvieron. Muy bien, Sandoval. Sí, está bien. El término ideal es más que todo buscar referente a dónde adaptamos esa palabra, ¿no? Pero si hablamos así de una manera general, conquista, pues lo que tuvieron los brasileños, ¿no? Que ellos sí, a la llegada de los portugueses a Brasil, ellos sí hicieron lo que normalmente se debería hacer, ¿no? Cambiar de cultura a través de un trueque, cambio de mercancía, sin necesidad de maltrato, de sublevación, de discriminación, ¿no? Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar más que todo en cómo esa literatura se dio en esa época, durante la época de la conquista, ¿no? Cómo los literatos, o en este caso los indios, como ustedes ya saben, ellos, el idioma era el quechua, conocido como el Yunacimi. Y al llegar pues los españoles, para tratar de comunicarse, obviamente, sí o sí, ambos se han tenido que adaptar a las culturas, ¿no? Tanto español como en este caso el quechua. El quechua actualmente, como ustedes ya saben, no se habla tanto. Se habla sí, pero en la sierra profunda, ¿no? Donde más conocen el idioma, ¿no? Entonces, si hablamos de esto, estamos hablando, destacando siempre recuerden, el mestizaje y el runasimi, ¿no? El idioma que se busca prevalecer y que se está buscando hasta hoy en día, ¿no? Pasamos ahora a lo que son las coplas, ¿ya? Las coplas. Las coplas, en este caso, son escritos por octasílabos, ¿ok? ¿Qué quiere decir octa? ¿Qué significa octa? Octo, disculpen, octo, la palabra octo, correcto, ocho.
Las coplas son escritos llamados octasílabos. ¿Por qué? Porque estas coplas eran escritos por 8 sílabas. ¿Está bien? Miren, recuerdan, no sé, no recuerdo muy bien si lo dije aquí en esta clase o lo dije en otro curso, pero cuando nosotros hablamos sobre crear poesía o crear poemas, actualmente para yo poder crear algo es un poema libre, ¿no? Puedo escribir todo lo que yo desee sin necesidad de contar cuántas sílabas tiene, ¿no? Pero antes, mucho antes, estamos hablando por 1532 aproximadamente, que nos dice que las coplas eran octasílabos burlones. ¿Por qué? Porque eran escritos poemas, como pueden observar aquí en el ejemplo, por 8 sílabas. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscaban relatar aquí dentro de las coplas? Era relatar todos los abusos que se cometían en esa época. ¿Ven? Mayormente la literatura de la conquista escribían sobre los maltratos, discriminación que sufría en este caso los indígenas, ¿no? Actualmente uno de los grandes escritores que es José María Arguedas, con sus grandes obras donde él relata cómo vivió en carne propia todo este tipo de discriminación, pues es uno de los más destacados ensayos, o en este caso por grados, en el colegio lo dividen, ¿no? Para poder realizar, que es conocer un poquito más sobre la cultura o cómo supieron ellos, en este caso los indios, ¿no? Aquí en las coplas pueden apreciar que son por octasílabos, ¿ya? No puede pasar más de 8 sílabas, si no, no te aceptan. Bueno, en ese entonces, ¿no? No se aceptaban si pasaba más de 8 sílabas. A ver, separen. ¿Tendrá 8 sílabas? Vamos a comenzar con el primero. ¿Qué me dicen? ¿Encontraron alguno que no tenga 8 sílabas? Voy a separarlo de aquí primero y me dicen, observen bien. Miren, aquí en el primero, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Lograron contarlo? Claro, tiene 8, ¿ya? Antes, mucho antes, no eran esenciales mucho lo que son, por ejemplo, las reglas ortográficas que hoy en día ya lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, la palabra, pues, pregunto yo, ¿se separa de esta manera? A ver, ustedes, jóvenes, confírmame. Yo puedo separar de esta manera la palabra, pues. Ya, acá me dicen, ¿no? Ya diré, ¿qué me dices? ¿Puedo separar lo que está aquí, la palabra pues de esta manera, como lo he separado aquí? Vamos, sin miedo, dígame la respuesta. Torres,
Recuerden lo que había mencionado en la clase anterior. Solo voy a llamar 2 veces para poder colocar lo que son su participación en clases. ¿Sí? Si yo menciono una respuesta errada, no va a pasar nada. Errar es humano, todos nos equivocamos. Lo ideal es Y la palabra pues no se puede separar de esa manera, porque nos porque solo tiene una sílaba. ya, pero ¿por qué solo tiene una sílaba? ¿Alguien me dice? Porque es una palabra aguda, Ya, pero ¿por qué es una palabra aguda? ¿Por qué es aguda? Fácil, miren. por no llevar tilde. Mm, Ya, por no llevar tilde. Bueno, podemos decirlo, pues sí, ¿no? A ver, vamos a ver un resumen rapidito para que puedan identificar en este caso sílabas. ¿Cuáles son las vocales? ¿Quién me menciona cuántas vocales tenemos? ¿Alguien que me dicte las vocales? Sandoval, díctame las vocales. Mm, Vamos, Las cinco vocales mis A, E, I, O, U. tenemos A, tenemos C, tenemos I y tenemos O. Y por último tenemos U, ¿verdad? Miren, para yo poder identificar o poder separar en este caso sílabas, ¿por qué pues no se puede separar? Porque la U es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. ¿Se dan cuenta? La vocal A, E y O son consideradas vocales abiertas y la vocal I, U son vocales cerradas. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Y la manera de pronunciar. Bien, si ustedes pronuncian A, E, O, la mandíbula, bueno, en este caso su boca se abre un poco más. Pero si yo digo I, U, mi boca se cierra. ¿Ven? Entonces, ¿por qué no puedo separar? Porque una de las reglas para yo identificar un diptongo o un triptongo es que si una vocal está cerrada y a su costado tiene una vocal abierta, significa que yo no los puedo separar. Tienen que estar juntitas. Cuando yo separo una palabra, cuando, o mejor dicho, dos vocales, cuando yo separo, cuando ambas vocales sean abiertas. Por ejemplo, si yo escribo la palabra océano, ¿no? Que es muy aparte del tilde, la palabra o, c, a, ¿ven? ¿Se dan cuenta? A esto se refiere. Una de las reglas ahorita, hoy en día es que no puedo separar la palabra pues por ello, porque son ambas vocales cerradas y abiertas. No lo puedo separar. Por lo tanto, esto solo es una palabra. ¿Ya? ¿Recordaron los diptongos, las reglas de los diptongos? A esto se refiere. ¿Sí? Aquí, en el primero, por ejemplo, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos que esas reglas ortográficas son recientemente actuales, ¿ya? Ahí no existía todavía ello. Existía poquito, no tanto. Entonces, esto es un ejemplo de cómo en las coplas ellos lo dividían de esta manera, en octosílabos, ¿ya? Y si pueden apreciar en la parte de abajo solo habían 6, ¿se dan cuenta? Pero a pesar de que en algunos habían 6, ellos intentaban como sea hacer que llegue a 8.
¿sí? Porque esa era la regla para yo poder publicar unas copias. Tiene que ser octosílabo, ¿ya? Por eso es que muchas veces separaban de esta manera también de una palabra, ¿ya? Ahora pasamos a las crónicas, ¿ok? Dentro de las crónicas, estamos hablando netamente a una esencia española, ¿ya? Las crónicas se ha considerado durante mucho tiempo uno de los géneros, o de los primeros géneros mestizos. Crónicas, primer género mestizo. Subrayen ahí ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque recoge las emociones del combate entre el conquistador y el indio. Recoge emociones de combate entre conquistador y el indio. Los triunfos y las derrotas, en este caso, que se ha dado durante todos estos enfrentamientos y obviamente, como ustedes ya saben, para luego poder contarlo y plasmarlo en una hoja para que siga presente a lo largo de todas las generaciones. Las crónicas no solo transmitían hechos o inventados, sino también lo que es transmitían historias, ¿ya? Las crónicas, miren la manera de resumen, las crónicas transmitieron historias de un pueblo grandioso, sus tradiciones y su historia, ¿ok? Pueblos grandiosos, como por ejemplo, pueblos grandiosos, bueno, no considero actualmente pueblo, pero sí Cusco, ¿no? Tradiciones y su historia. Tradiciones, historia que ustedes conocen actualmente, ¿no? Ahí tienen una de las grandes maravillas del mundo, que tenemos Machu Picchu, ¿no? Cómo las crónicas han ido cambiando, recordemos que es primer género mestizo, ¿ok? Hay que recordar en ello. Obviamente, como todo va evolucionando, todo va a ir cambiando. Las crónicas han ido variando dependiendo del tema o dependiendo del autor por cómo lo ha escrito. ¿Está bien? Aquí menciona un ejemplo. Están encontrando aquí dentro del ejemplo que es, encontramos crónicas de carácter oficial que informaban a quienes estaban en la península sobre el avance de los nuevos territorios y las acciones bélicas que se tomaban. ¿Ven? Y otros crónicas se escribían más que todo por los relatos sobre las costumbres y usos del pueblo indígena. ¿Ven? La segunda crónica es que son escritas por las costumbres y usos del pueblo indígena, a diferencia de la primera, que es, ¿qué es lo que escribían? Crónicas de carácter oficial que informaban a quienes estaban en la península, ¿ya? Subrayen ahí su ficha. Las crónicas varían de dos formas, ¿no? La primera es donde ellos informaban de carácter oficial todo lo que pasaba en la península, ¿está bien? Y la segunda sobre las narraciones de las costumbres, en este caso del pueblo indígena, ¿ya? Debido a todas esas narraciones, cuando nosotros hablamos sobre las crónicas, es los elementos más fundamentales que se mencionan en cada relato son míticos y fantasiosos, ¿ya? Míticos y fantasiosos. ¿Qué creen ustedes que en esa época ellos cuenten algo mítico? Si estamos hablando sobre relatos de costumbres, sus tradiciones. A ver, por ejemplo, Torres, ¿recuerdas algún mito que te hayan contado, algo que tú crees que no puede ser verdad, que dudas que sea verdad? Un mito.
Bueno, el único mito que sé son de la sierra peruana, que según existen pues brujas o los cerros que se coman la gente y así. Ah, ya, los sapos, ¿no? Los sapos, conocidos como los sapos. Sandoval, un mito que recuerdes o que te hayan contado o has escuchado por ahí. Ok, también en la sierra se te aparece la Santa Muerte, como dicen. La Santa Muerte. Ajá, la muerte, o sea, una calavera tapada con vestuario negro, pro negro. Ah, mira, algo nuevo, no había escuchado. Muy interesante. A ver, ¿qué más? Akemi, ya, muy bien, Sandoval. Cuéntame algún. Profesora, una puede ser la Yakumama, que es más bien de parte de la selva. ¿Puede ser? No, sí, normal. A ti, tu Ah, mito. ya. Estoy hablando de ti. Si tú has escuchado algún mito. Ah, sí escuché, solamente que eso fue cuando yo estuve ya en parte de la pandemia, solamente que por la restricción que había no se puede salir mucho. Pero sí me acuerdo de ese mito. Ah, muy bien. A ver, Akemi, un mito que, que sabes, que has escuchado, que tal vez te han asustado. Akemi Ramos, Anderson. Primera llamada ya la hice, segunda la llamada la voy a hacer. Claro, miren, las crónicas hay que tener mucho en cuenta que se han dividido en dos. Una de carácter oficial para informar, una, y la segunda de relatos, en este caso de costumbres y usos del pueblo indígena. Mitos, ustedes saben que los mitos están llenos de fantasías, fantasías, no sé, pues, sobre todo en la sierra, ¿no? En la sierra es como la Llorona, la Carcacha, el Condenado, los sapos, el cerro, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué más hay en la costa? En la costa, pues, estamos, por ejemplo, los duendes, las brujas en Ica, ¿no? Las brujas, ¿no? Etcétera. Cuando si hablamos de la selva, pues hay muchos igual, ¿no? Etcétera. Entonces, todos estos mitos, que obviamente vienen desde hace muchos años atrás, han sido plasmados y han sido llevados a Europa, en este caso a España. ¿Qué es lo que encantó allá? Por cómo la forma en cómo lo cuentan, ¿no? Nos dicen que estos escritos fueron llevados allá y fue una sensación, algo nuevo, una lectura fascinante donde descubres no solo ha descubierto costumbres, sino también mitos fantasiosos, ¿no? Que a muchos, quizás alguien de aquí le gusta leer, pues, ¿no? O ver películas de terror, o qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las crónicas, hace referencia mucho a estos escritos del pueblo indígena, de la compañía de los españoles, por así decirlo. Si bien en un inicio las crónicas, en este caso, eran una especie narrativa por excelencia, como se menciona en el texto, muchos indios, al ser evangelizados, ¿qué es lo que pasó cuando te llega la religión, bueno, católica? Obviamente, ¿no? Si yo voy a vivir a Estados Unidos, sí o sí, tengo que aprender el idioma neto que es de ahí, ¿no? Que es el inglés, ¿no? Lo mismo pasaba aquí. Los escritores, los escritores que eran netamente de aquí, de Perú, de América, al principio los relatos pues lo hacían en quechua, ¿no? Pero al aprender nuevos, sí, en este caso el idioma sí o sí español, más que todo ya se basaron en lo que es la literatura pues escrita de manera española, ¿no? Sobre todo si han sido llevados hasta Europa, ¿no? Entonces, la clasificación de las crónicas
Sí. Tenemos los siguientes. Tenemos los cronistas españoles. En este caso tenemos a Petroledano. Dentro de Petroledanos tenemos a Juan de Betanzos con su narración Suma y narración de los incas. Tenemos a otro autor que es Pedro Cieza de León con La Crónica del Perú. ¿Ok? Son narraciones. Esto es una pequeña clasificación, división, destacando más que todo a los autores que más han sido reconocidos. En la segunda clasificación tenemos a Toledanos, que es Sarmiento de Gamboa, Polo y Polo de Ondegardo. ¿Ya? Y en la tercera es Postoledanos, que tenemos a grandes autores destacados ahí, como José de Acosta, Cabello de Balboa, Fernando de Montesinos y Padre Ariano. Y tenemos en la segunda clasificación a los cronistas indígenas, ¿ok? Aquí, cronistas españoles, ¿ya? Les saquen ahí la separación. Los cronistas españoles tenemos los que están, obviamente, son escritos de todo lo sucedido aquí en Perú. Y también tenemos a un cronista indígena, que es Guzmán Poma de Ayala. No sé si habrán escuchado alguna vez el nombre por ahí, no sé, tal vez en algún lugar, en algún momento de su vida, ¿no? Con su obra nueva, Corónida y Buen Gobierno, ¿sí? Y tenemos también cronistas mestizos, que es Inca Garcilaso de la Vega, con su cronista más destacado, no solo en este caso Perú, sino también a nivel internacional, con su cronista Comentarios Reales de los Incas. Ahora eh, voy a pedir un voluntario para que lea Torres sobre la breve referencia biográfica de Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Todo lo que está en amarillo y Sandoval, apóyame por favor con lo que está resaltado en verde, ¿sí? Comenzamos, Torres, comienza. Ok, breve referencia biográfica del Inca Garcilaso de la Vega. Hijo de un capitán español de mismo nombre y de la ñusta Chimpu Oglio, es criado en el Cusco, rodeado del ambiente incaico. Parte a los 20 años hacia España para reclamar la parte que le respondía de la herencia dejada por su padre. Hasta entonces había sido llamado Gómez Suárez de Figueroa, y para entonces él mismo se dominará Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Fracasa en su gestión y para sobrevivir ingresa en 1564 al ejército español hasta alcanzar el grado de capitán. Continúa, Sandoval. Un momentito, profesor, a ver, a ver. Ahí está lo de abajo. Ya, profesor, le comento. Desde la historia y la filosofía, luego de su retiro, muere en Córdoba el 23 de abril de 1916. Se dijo que por mucho tiempo que el joven Garcilaso, desheredado por su padre, se fue a España a reclamar algún testamento, algún beneficio por los servicios de su padre. Hallazgo el testamento del padre Garcilaso, hecho en el Cusco el 3 de marzo de 1559. Ha venido a demostrar la falacia de esas acusaciones. El capitán Garcilaso llevó a su hijo 4.000 pesos para que fuese a estudiar a España, ins- ah, intuyendo su disposición intelectual. Eso es todo, profesor, lo verde. Ya. Muy bien. Inca Garcilaso de la Vega nació
como se dice, nació en Cusco, ¿sí? Como ustedes han podido escuchar y han podido leer, él ha luchado por mucho tiempo por ganarse un derecho, en este caso, no ser el apellido de su padre. Garcilaso de la Vega, después de ya de mucho tiempo, como pueden apreciar, pudo añadir, sobre todo, pudo darse el nombre que él estaba buscando, ¿no? Y dentro de ello, él agregó, en este caso, el apelativo Inca, que es Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ven? Se dan cuenta que es uno de los más grandes cronistas destacados por su obra Comentarios Reales, ¿ya? Garcilaso tiene obras, muchas obras, no solo Comentarios Reales, tenemos Diálogos de Amor, León el Hebreo, que más que todo es una traducción del toscano al romance castellano. Genealogía de Garci Pérez de Vargas y La Florida del Inca. Sí, como pueden apreciar, acá tenemos una imagen de Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Nació aquí en Perú, Cusco, y falleció, pues, como se presenta en la imagen, en España. ¿Sí? Pasamos aquí a los comentarios reales. No se olviden, si se corta el zoom, regresamos por el mismo link, ¿sí? Dentro de las características de la obra Comentarios Reales. Nos habla de los relatos y narraciones que el Inca Garcilaso recogió de diversas fuentes. Mayormente la literatura de la conquista, sus diversos autores. Hacíamos mención aquí de las características de la obra de los comentarios reales, ¿no? Que como muchas obras literarias en esta época eran narraciones de todas las vivencias que ellos mismos, de los mismos autores, plasmaban, ¿no? Como por ejemplo en este caso narraciones como los orígenes del Inca, la religión, las leyes, cómo era el gobierno en esa época, o las nuevas artes, las diferentes costumbres que vivían en ese entonces, y también, sobre todo, basándose en un lenguaje culto y refinado, ¿no? Recordemos que eran reglas netamente de España, ¿no? Y también, sobre todo, lo que ya habíamos hecho mención, ¿no? A los mitos, a través de la ficción y en muchos comentarios. Me observan aquí, observan, me comentan si logran escuchar el video, me comentan. ¿Escuchan? ¿Se escucha el audio? No, no se logra escuchar. A ver. Un momento. Con la conquista del Perú y ¿Se logra escuchar ahora? la caída del imperio de los incas, Sí, Miss, ahora sí. Ya. Presten atención, es un pequeño resumen de la obra de los comentarios reales, ¿sí? Ahí después les hago las preguntas. conquista del Perú y la caída del imperio de los incas, inicia una etapa de sometimiento y españolización del pueblo indígena. Es en ese proceso de mestizaje que surgen los cronistas, quienes se encargarían de recopilar en manuscritos los episodios de este periodo, destacando entre todos estos escritos los comentarios reales de los incas. Es así que un 12 de abril de 1539 nace en la ciudad del Cusco Garcilaso Inca de la Vega, quien sería bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, el cual tenía como padres al capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y a la princesa inca Isabel Chincuocyo, quien sería nieta de Huayna Cápac. Debido a su posición privilegiada, recibió una esmerada educación junto a los también ilegítimos hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro. Al mismo tiempo, mantuvo sus lazos con la nobleza inca, recibiendo educación de los amautas o sabios incas, embebiéndose de la mitología y cultura incaica.
A causa de la presión de la corona, su padre se vio obligado a abandonar a la princesa inca para desposarse con una dama de la nobleza española llamada Luisa Martel de los Ríos. Su adolescencia estuvo marcada por las diferentes guerras civiles al interior de los conquistadores, ya que su padre tuvo que unirse al bando de Gonzalo Pizarro para desertar posteriormente. Estas vicisitudes fortalecieron su relación con su progenitor, el cual le otorgaría una solvente herencia antes de morir. A los 20 años y luego del fallecimiento de su padre, tomó la decisión de partir a España, siendo un viaje lleno de sobresaltos, puesto que estuvo a punto de naufragar, poniendo en riesgo su vida. Una vez en España se traslada a Madrid para solicitar los beneficios que la corona debía a su padre. En tales circunstancias, conoce al conquistador Gonzalo Silvestre, quien le brindó información que emplearía para escribir La Florida del Inca. Ante el rechazo de su petitorio ante la corona, cambió su nombre bautismal por el de Garcilaso de la Vega y decidió seguir la carrera militar como su padre. Alcanzó el grado militar de capitán y participó en algunos enfrentamientos. Ya por los años de 1970 y 71, se enteró del fallecimiento de su madre y de su tío, además del posterior fallecimiento de su tía, lo que lo beneficiarían con holgadas herencias. Esto le permitió dejar las armas para dedicarse a la cultura, y en 1590 entra a la religión. Por aquellas fechas, y producto del estudio de la historia y la lectura de los poetas clásicos, dio a conocer su primera obra, conocida como La traducción del indio de los 3 diálogos de amor de León Hebreo, coincidiendo por aquel entonces con figuras como Luis de Góngora y Miguel de Cervantes. Luego de publicar La Florida del Inca, publica la primera parte de su obra cumbre, Los Comentarios Reales, en el año de 1609, mientras que la segunda parte de la misma, llamada Historia General del Perú, fue culminada en 1612 y publicada póstumamente en 1617. Según la inscripción de su lápida, en la Capilla de las Ánimas en Córdoba, falleció un 23 de abril de 1616. Su publicación más importante, referida a la primera parte de los Comentarios Reales, o simplemente conocida como los Comentarios Reales de los Incas, nos presenta las costumbres y tradiciones del antiguo Perú. De esta manera, recoge relatos como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, los cuales surgieron de las aguas del lago Titicaca como hijos del sol, para adoctrinar a las poblaciones primitivas y fundar la ciudad del Cusco, donde se hundiera la barreta de oro que portaban. Es así que continúa narrando en los siguientes episodios cómo se expandió el Tahuantinsuyo a través de sus diferentes gobernantes, desde Manco Cápac hasta el enfrentamiento de los hermanos Huáscar y Atahualpa, lo cual culminaría con la estirpe de los incas. Es por eso que la influencia de la obra de Garcilaso va más allá de la literatura y la historia, ya que preservó en la memoria del hombre andino el recuerdo idealizado de los incas, lo que sirvió de aliento a las posteriores rebeliones contra el dominio español. Sí, se logró apreciar bien el video. Sí, mis. Ya, como se ha mencionado mucho en el video, los comentarios reales más que todo fue para sobresalir en este caso a la cultura peruana, ¿no? Como en este caso cada relato, cada suceso y cada hecho sigue preservando hasta la actualidad, ¿no? Una de las leyendas que nosotros más conocemos pues es con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que se metieron del lago Titicaca y desde ahí gobernaron y crearon sus nuevas naciones, ¿no?
como en el Tahuantinsuyo, con los 4 suyos, que es el Chichaysuyo, el Collasuyo, el Tisuyo y Cortisuyo, ¿no? Entonces, los comentarios reales, más que todo, fue para eso, para prevalecer la historia y como se ha ido destacando, no solo se ha ido preservando, sino también fue una de las más grandes obras dentro de la época de la literatura de la conquista, ¿sí? En este caso, los comentarios reales, como ya ustedes apreciaron en el video, tiene 2 partes, ¿no? La primera parte que es comentarios reales de los incas, con 9 libros, y fue publicado en Lisboa en 1609, que explica el origen incaico, ¿no? Con Mama Ocllo y Manco Cápac, ¿no? También nos relata literatura, la sociedad del arte y las diferentes leyendas, ¿no? Destaca ahí sobre todo, en este caso, la cultura incaica, ¿sí? En su segunda parte de los comentarios reales, que se llama Historia General del Perú, son 8 libros, que fue publicado en Córdoba en 1617. ¿Qué nos narra aquí? Narra las relaciones que se dan en torno a la invasión española y también a las famosas guerras civiles, ¿ven? Como ahí ya más que todo narra los distintos acontecimientos que él ha vivido durante esa época, ¿no? Recuerden que él toma el rol de ser militar, guiándose por su padre, que también fue militar, ¿no? Aquí más que todo está hablando de la conquista española, en este caso, al momento de servir a la corona. Recordemos que en esa época la corona española era regida por reyes, ¿no? Y obviamente en ese entonces y hasta hoy en día actualmente también siguen existiendo lo que son pues las jerarquías, ¿no? En base a todo ello de lo que se ha explicado, ustedes van a comenzar a desarrollar las actividades de aplicación, ¿sí? Tenemos la primera pregunta, que es una crónica. Esta pregunta lo van a responder referente a a la ficha que estamos leyendo, ¿no? ¿Cuáles son las clases de crónicas? Aquí en la pregunta número 2 solo lo van a enumerar, ¿sí? No es necesario que pongan conceptos, solo enumeren. 3, crónica que se extravió y se encontró después de 300 años. Si vuelven a leer, van a encontrar ahí la respuesta correcta. Y 4, diferencia entre la primera y la segunda parte de los comentarios reales. ¿Cuál es la diferencia de ambos? ¿Sí? Pasamos después a lo que es la actividad de extensión. Aquí solo van a relacionar de manera correctamente. Por ejemplo, aquí, autor de los comentarios reales, ¿quién fue? Guamán Puma de Ayala, Sarmiento de Gamboa, Pedro Cieza de León, Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién fue? Autor de los comentarios reales. Inca Garcilaso de la Vega, Correcto, todos. Y así, de manera ordenada, van a relacionar en base a lo que se ha leído, ¿sí? Aquí en la pregunta número 2, donde dice completa los cuadros en blanco, como ya se mencionó, solo van a completar. En la nueva crónica y el buen gobierno, escrita por quién fue escrito esta obra, está dirigido a quién, encontrada en y cuál es la intención, ¿sí? Aquí en la 3, ustedes van a seguir las indicaciones. Dice, tacha los números y encontrarás una obra de Garcilaso y explica la trágica expedición de Hernando de Soto, ¿sí? Aquí van a tachar los números y van a encontrar, formando las letras, una obra de Inca Garcilaso de la Vega. Y aquí, como pueden apreciar en las actividades de evaluación, son preguntas solo para marcar referente a lo que se ha leído y a lo que se ha visto en el video, ¿sí? Pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Me lo hacen saber? No, profesora. Pueden comenzar, pueden comenzar con las actividades, ¿sí? Las 3 actividades de aplicación, de extensión y
de evaluación. En este caso me lo van a enviar al grupo de WhatsApp para poderlo revisar, ¿sí? No se olviden que estoy tomando mucho en cuenta el horario, la hora en que ustedes están enviando sus actividades, ¿ya? Hay estudiantes que me están mandando la actividad a las 11 de la noche. Para ellos estudiantes, si tienen algún impedimento de realizar sus actividades, siempre es bueno avisar, ¿sí? Mandar un mensaje por tal motivo y están enviando a esa hora, sin tener en cuenta mucho ello, ¿sí? Bueno, jóvenes, conmigo es hasta el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Incentivarles más que todo, en este caso, a la lectura. Yo posteriormente ya voy a comenzar a lo que es dejarlo ya para leer lecturas. Sí, voy a descargar lecturas en PDF para poder comenzar. ¿Está bien? Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Cuídense mucho. Chao, Miss. Chao, profesora.